Los 10 mandamientos. Dios te bendiga, tú que me escuchas. Ahora el tema de ahora vamos a hablar de los 10 mandamientos. Mira, en realidad la palabra de Dios, los 10 mandamientos nos los dice la Biblia en Éxodo, el libro de Éxodo 20. Ahí nos muestra los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia tiene 613 mandamientos, ¿verdad? Lo que pasa que eso se resumen en 10, ¿verdad? Fueron los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Y bueno, vamos a estudiar un poquito de esos mandamientos, ¿verdad? Entonces, como los judíos no tenían identidad, Dios les dio los 10 mandamientos para que se rigieran por ellos y así adquirieran una identidad, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos están relacionados para con Dios, del hombre para con Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos lo dice, ¿verdad? El primero es en Éxodo 23, versículo 3, nos dice Dios, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. El segundo dice, no te harás imagen, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano, de acuerdo a Éxodo 27. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. El mandamiento número 4 es, acuérdate del día de reposo, de acuerdo a Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esos mandamientos son del hombre para con Dios. Ahora, los otros 6 que le siguen son del hombre para con el prójimo, ¿verdad? En primer lugar, el número 5, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Éxodo 20:12. El 6, Éxodo 20:13, no matarás, ¿verdad? El 7, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. El 8, no robarás, Éxodo 20:15. El 9, no darás falso testimonio, Éxodo 20:16. El 10, no codiciarás, Éxodo 20:17. Y estos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y son para estos mandamientos son para definir las leyes morales, ceremoniales y civiles. Para eso los puso Dios, para mostrarnos, para guiarnos, ¿verdad? Comenzando por los judíos, ¿verdad? Las leyes morales que Dios puso, esas mismas leyes las siguen copiando hasta hoy en día los gobiernos, aún los gobiernos ateos, ¿verdad? Aún los gobiernos que no creen en Jesucristo, en Dios, budistas, musulmanes, aún esos se rigen por esas leyes morales, ¿verdad? Las han adoptado como normas morales, ¿verdad? Y es que Dios había dicho que las escribiría en los corazones, fíjense. Se da solo, ¿verdad? Sale del corazón de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que a Dios ha puesto eternidad en los corazones, entonces sale automáticamente lo de Dios, ¿verdad? También las leyes ceremoniales, ¿verdad? Las leyes ceremoniales que Dios se había puesto, eran de tipo de ofrendas, cuáles son las fiestas que habían de hacer, las vestiduras de los sacerdotes, cómo tendrían que ser, el tabernáculo, ¿verdad? Con todos sus ritos, ¿verdad? Y eran los rituales, todos eran escritos ahí como deberían de ser, ¿verdad? Y eran estrictos, eran muy estrictos. Hay que recordar que un día a los hijos de Aarón le pusieron incienso extraño que Dios no pidió, ¿verdad? Y ahí murieron, ¿verdad? Pero tenían que regirse porque no se rigieron conforme a estas leyes ceremoniales. También estaban las leyes
civiles. Las leyes civiles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se cometía asesinato se definía, estas leyes ayudaban a definir si era voluntario o involuntario, ¿verdad? Si un esclavo no tenía que estar, un esclavo hebreo o judío no tenía que tener como esclavo otro judío más de 7 años, ¿verdad? También quién tenía que casar con quién, cómo dividirían la herencia y todo eso, ¿verdad? Por medio de las leyes civiles, ¿verdad? Y así, de esa manera, estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel y de esa manera ellos tenían su identidad porque se regían por estas leyes y tenían un carácter, un estilo de vida que a Dios le agradaba y Dios pedía, ¿verdad? Conocían a Dios y entendían lo que hacían, se daban cuenta quién era su Dios porque Dios esto demandaba. Y así, ese era el carácter de Dios, ¿verdad? Porque antes de esto no tenían carácter, no tenían una identidad, ¿verdad? Entonces los confundían. Hay que recordar cuando Moisés se fue huyendo de Egipto al desierto, las hijas de Jetro las defendió de los pastores, eran pastoras, ¿verdad? Estaban cuidando las cabras y él las defendió de unos maleantes ahí, ladrones. Y ellos lo confundieron, dijeron es un egipcio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tenían carácter, ¿verdad? No tenían identidad, pero con los 10 mandamientos Dios les dio identidad, ¿verdad? Después, cuando Israel fue tomado por otras naciones, ya no se regían por los 10 mandamientos, no, ya no, sino que se regían por los mandamientos, las leyes de otros, de los países, de las naciones que los tomaban, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, cuando Jesús lo iban a sentenciar, lo sacaron los judíos, los fariseos, comenzando por los fariseos, ¿verdad? Y tuvieron que llevarlo a Pilato, ¿verdad? Tuvieron que llevarlo con los romanos para que ellos hicieran la sentencia de muerte, porque ellos no estaban autorizados. Otros lo regían con las leyes de otros, ¿verdad? Cuando los tomaban, ¿verdad? Pero porque ellos abandonaban a Dios, ¿verdad? Y no solo pasó con los romanos, ¿verdad? También pasó con los babilonios, con los medos, con los persas, con los griegos, ¿verdad? Claro, y por supuesto con los romanos, ¿verdad? El propósito de los 10 mandamientos era señalar al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos salvase de la ley, porque Cristo vino a salvarnos la ley, porque la ley nomás nos viene a condenar. ¿Cómo es que nos condena? Bueno, claro, porque la Biblia dice que no codicie, ¿verdad? Entonces, como la Biblia dice que no codicie, y si yo codicio, ya me condena la ley, ¿verdad? Entonces, pero era necesario que se escribiera ahí en la Biblia, no codiciarás, ¿verdad? Porque si no estuviera escrito, no codiciar ahí, yo codiciaría y ni cuenta me daría que estuviera pecando. Pero como la ley dice no codicies, entonces yo cuando codicio, o cuando deseo, ¿verdad? La mujer de otro, el carro de otro, la vestimenta de otro, el cuerpo de otro, cuando yo quiero tener lo que otros tienen, allí me doy cuenta que yo estoy codiciando y la ley me acusa, pero Cristo me viene a salvar de la ley. Entonces, para eso estaba la ley, para mostrarnos a Jesús, que Él nos venía a librar de la misma ley, ¿verdad? Entonces, hoy día, la religión no nos da identidad, ninguna religión, tú que quiera que escuches en la religión que estés, ninguna religión te va a dar un carácter, una identidad, no esperes que va a ser eso la religión, ninguna religión te lo va a dar, pero los 10 mandamientos sí te van a dar un carácter y te van a reconocer, las personas te van a reconocer por ese carácter que tienes. No, pues ese es cristiano. ¿Por qué? Porque traes el carácter de Cristo, los mandamientos de Jesucristo son los que estás siguiendo, ¿verdad? Y eso, el Salmo 119 dice que en el corazón, o sea, en los mandamientos, los mandamientos nos dan identidad porque los tenemos en el corazón, los tenemos guardados, ¿verdad? Entonces la gente se identifica y se da cuenta que está guardado en el corazón los mandamientos, ¿verdad? Salmos 119 del 7 al 11 dice, te alabaré
con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? Está en el corazón, entonces ahí está la identidad, ¿verdad? Del cristiano. ¿Cómo? Sale del corazón, lo que trae en el corazón, ¿verdad? Si te está gustando este video, te pido por favor que le pongas un like en Facebook o en YouTube. A YouTube te invito a que te inscribas a mi canal de YouTube, Juan Belmontes, para que te lleguen las notificaciones. Cada miércoles estoy sacando un video, estoy poniendo un video nuevo para que todos los que no leen Biblia escuchen algo de la palabra de Dios. Dios te bendiga, gracias por escuchar y gracias por ese like que pones ahí, ¿verdad? Ok, seguimos, me quedé aquí. La Biblia dice en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento es bueno, no es gravoso, no es malo para ti, no te va a hacer mal, no le tengas miedo al mandamiento, ¿verdad? También nos lo dice que no es gravoso. Primera Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios que guardamos en sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Son buenos a la verdad, ¿verdad? En la gracia Jesús nos enseñó que los 10 mandamientos se resumen en un solo mandamiento. Fíjate, ahora estamos bajo la gracia. Mateo 22:35 al 40 nos dice, una vez un intérprete se le arrimó a intérprete de la ley a Jesucristo para tentarle, para preguntarle a ver cuál era el mandamiento. Él lo quería acusar, ¿verdad? Para tentarle. Si Jesús decía, no, el gran mandamiento, el mejor mandamiento es no matarás. Entonces el otro le iba a decir, entonces el robar es bueno. Entonces el no guardar el día de reposo es bueno. Entonces el no codiciar es bueno, ¿verdad? Quería tentarlo, pero fíjense cómo contestó el Señor Jesús. Dice, uno de los intérpretes de la ley preguntó para tentarle, no para aprender, para tentarle. Eso se llama silogismo, ¿verdad? Cuando te preguntan, no para aprender, sino para hacerte caer a ti, predicador, o a la palabra de Dios, la Biblia, o a Dios. Eso se llama silogismo. Esas preguntas hay veces que es mejor contestarlas con otra pregunta, o mejor ni contestarlas, ¿verdad? Hay que pedirle sabiduría a Dios para contestarla. Jesús así contestó con mucha prudencia y mucha sabiduría. Dice, uno de los intérpretes de la ley le preguntó por atentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende de toda la ley. O sea, le resumió los 613 en realidad mandamientos que son, o los 10 mandamientos en un solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? Y a tu prójimo, el segundo es igual. A tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Es necesario que te ames, pero que también ames a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, si tú cumples ese mandamiento, si te esfuerzas, hasta ahorita nadie lo ha logrado, pero en el intento se purifica uno, ¿verdad? Entonces, si amas a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, no vas a tener dioses ajenos. Si amas a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, no te harás imagen de ninguno, porque a Dios no le agrada, de nada. Tampoco, si le amas a Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás. También si amas a Dios, te vas a acordar no solo del día de reposo, de todos los días. Si amas también a tu prójimo como a ti mismo, vas a honrar a tu padre y a tu madre, porque tu padre y tu madre son tu prójimo. Y necesitas amarlos, honrarlos. Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio, no le vas a robar su mujer, no le vas a desear su mujer. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si amas a tu prójimo, no darás falso testimonio de él, no hablarás mal de él. Si amas a tu prójimo, no le codiciarás, no desearás lo que él tiene, ¿verdad? Entonces, ese es el gran mandamiento, ¿sí?
Vamos a buscar ese mandamiento, no quebrárnosla tanto. Que si el día de reposo, que si el diezmo, que si es del Viejo Testamento, que no es del Nuevo Testamento. No te la quiebres, no te la quiebres. Para que te enseñes a amar a Dios, busca una iglesia, lee la palabra de Dios, busca a Dios, busca su Santo Espíritu que te llene para que puedas amar a Dios, ¿verdad? A Dios con toda tu mente, con todas sus fuerzas y con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, Juan 12:50 dice, y sé que su mandamiento es vida. Los mandamientos de Dios son vida, son vida. Fíjate qué importante. Está por allí un sentenciado a muerte en la cárcel y de repente va el director de la cárcel y ese que está sentenciado a muerte le dice, mira, ven para acá. Y ya viene asustado aquel pobre, ¿será que es mi día ahora o qué? No, ven, ya viene. Mira, de aquí en adelante, todos los días, tú vas a sacar mi perro y lo vas a pasear todos los días a las 6 de la mañana, todos los días. El día que no lo hagas, ese día te mato. Aquel se va a alegrar, va a decir, ¿eh? ¿Y por qué se va a alegrar? Porque le va a encantar salir a levantarse a las 6 de la mañana a hacer el mandamiento que le dijo, la comisión que se le dio, el mandamiento que se le dio, pasear el perro. No, porque mientras obedezca ese mandamiento va a tener vida. El día que él falle, ya no va a tener vida. ¿Sí ves? Por eso la Biblia dice que el mandamiento de Dios es vida eterna. Qué bueno que Dios nos pone mandamientos. Si nos pone mandamientos, nosotros nos esforzamos a seguirlos y hacerlos, tenemos vida. Y no solo vida, sino vida eterna. Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Dios te bendiga.